Ida e Isidore Strauss. Tras la colisión, algunos pasajeros se embarcaron en los escasos botes salvavidas. Al matrimonio Strauss se le asignó el número 8. En un principio, tan solo las mujeres y niños podían subir a los botes, pero el oficial al mando quiso hacer una excepción con el señor Strauss debido a su avanzada edad. Este se negó categóricamente. En ese momento, su esposa Ida abandonó su puesto en el bote diciéndole a su esposo: «Hemos estado juntos durante muchos años. Donde tú vayas, yo voy». Después de esto, existen dos versiones. Unos dicen que se sentaron en dos hamacas de cubierta y otros cuentan que regresaron a su camarote, tal y como aparece en la película, y permanecieron abrazados hasta su muerte. Murieron juntos a bordo de la nave después de negarse a ser separados. Su doncella fue la única que no abandona el bote y por su testimonio se supo la verdad del comportamiento de los Strauss en los últimos momentos del RMS Titanic. Su historia causó gran conmoción en la comunidad judía y es usada hasta hoy como un ejemplo de valentía y fidelidad. A las 11:40 de la noche del 14 de abril del año 1912, el Titanic tuvo su famoso encuentro con el iceberg contra el cual chocó. Debido a que White estaba fuera de guardia y a que no sobrevivió aquella noche, sus últimos movimientos son en gran parte desconocidos. Aparentemente, él tomó el cargo de llenar los pasajeros y de bajar al mar a los botes salvavidas. Alrededor de la 1:40 de la mañana, la mayoría de los botes salvavidas ya habían sido bajados al mar, y White se fue a estribor. Fue visto por última vez intentando liderar a los botes salvavidas A y B del techo de la cabina de oficiales. Varios sobrevivientes están más de acuerdo en mencionar que, aunque no está confirmado, fue White quien cometió suicidio minutos antes del hundimiento en vez del capitán Smith o del primer oficial Murdoch, a quienes se les señaló como los más probables a la hora de cometer suicidio. Charles Light Dorer, como un sobreviviente de la tripulación, sirvió como un testigo especial en las investigaciones estadounidenses y británicas sobre el hundimiento. Él culpó del accidente a la noche tan serena que hacía en el mar, según dijo, la más serena que él nunca había visto en su vida. Los icebergs no podían ser prevenidos debido a que no rompían las olas con sus bases, lo que podría haber advertido a los vigías de la existencia de ellos. Charles defendió hábilmente la Wild Star Line pese a las claras acusaciones de alta velocidad, falta de binoculares para los vigías y la imprudencia de viajar a alta velocidad en un mar repleto de hielos flotantes, cuando los demás bloques habían decidido descansar hasta por la mañana. También, Charles ayudó a muchas naciones con sus recomendaciones para adoptar leyes de prevención marítima. Harold Bright fue muy cuestionado por la prensa escrita y por la Armada de los Estados Unidos porque, supuestamente, mientras estaba en el Carpathia, no ayudó a las preguntas que se le hacían sobre algunos pasajeros, a lo que Bright se defendió diciendo que la prioridad era dar mensajes privados a los pasajeros e informar sobre los sobrevivientes, en vez de contestar preguntas de la prensa. También afirmó que la Armada no entendió el código Morse, algo que la Armada negó. Hubo empresas que acusaron a Bright, pero finalmente fue considerado como un héroe del naufragio. John George Phillips fue el radiotelegrafista principal del a bordo del RMS Titanic, el famoso transatlántico británico hundido después de chocar contra un iceberg el 15 de abril de 1912. Phillips es reconocido en su país, Reino Unido, como una persona muy valiente, ya que mientras el barco se hundía y hasta prácticamente el final del naufragio, se mantuvo en su puesto en la sala de comunicaciones, enviando mensajes de petición de ayuda a todos los barcos posibles, para que acudieran a rescatar a los pasajeros y a la tripulación. Frederick Fleet, junto con el compañero de observación Reginald Lead, de servicio a bordo del Titanic, cuando el barco chocó con el iceberg, fue Fleet quien vio por primera vez el iceberg, tocando el puente para proclamar «Iceberg, justo adelante». Fleet testificó en las investigaciones posteriores sobre el hundimiento que él sí
y Lee hubieran recibido binoculares, podríamos haberlo visto un poco antes. Cuando se le preguntó cuánto antes, respondió: bueno, lo suficiente como para salirse del camino. En su vida posterior, Fleet sufrió una depresión severa y como resultado se suicidó ahorcándose en enero del año 1965. William Murdoch. La noche del 14 de abril de 1912, Murdoch era el oficial que estaba a cargo de la vigilancia. Una vez avistado el iceberg, Murdoch dio órdenes de virar el barco a babor, en un intento desesperado por esquivar el témpano, pero la alta velocidad del buque y la poca distancia hacia el gigantesco bloque de hielo hizo imposible evitar la colisión. Según informó luego el cuarto oficial Joseph Brossard, Murdoch se puso el telégrafo en atrás toda. Sin embargo, Frederick Scott contradijo a Brossard al decir que el telégrafo mostraba la señal de alto. James Cameron se vio obligado a pedir disculpas y a pagar una millonaria indemnización a la familia del marinero por un hecho que nunca sucedió esa fatídica noche del 14 de abril de 1912, en las frías aguas del Océano Atlántico. En él murieron 1.513 personas. En una de las escenas más recordadas y devastadoras del Titanic, se mostraba al marino William Murdoch rodeado por una multitud de personas que, desesperados ante el hundimiento del barco, trataron de subir a los últimos botes salvavidas que quedaban en cubierta. Para evitar que eso sucediera, el oficial tomó su revólver y disparó a varios pasajeros para evitar que subieran a la barcaza. Segundos después, se suicidó, lo cual nunca sucedió. Thomas Andrews. Andrews fue el encargado del planeamiento y de la construcción del famoso transatlántico RMS Titanic. Además de sus dos hermanos, propiedad de la compañía White Star Line, el MRS Olympic y el HMHS Britannic, iba a bordo del Titanic durante el viaje inaugural cuando chocó contra el iceberg. Thomas Andrews fue una de las 1.520 personas que perdieron la vida en el hundimiento del Titanic. Lady Duff Gordon. Aunque su nombre saltó a la fama por ser una de las pocas sobrevivientes del hundimiento del Titanic, la británica Lady Duff Gordon, Lucy, merece un recuerdo en la historia de la moda por mucho más. En primer lugar, por haber liberado a las mujeres de corsés y ropa interior oprimente mucho antes de lo que le hicieran las diseñadoras como Coco Chanel. En segundo lugar, por organizar los primeros desfiles de moda modernos. Y en tercero, por haber creado la primera marca de alta costura de alcance internacional. Cosmo Duff Gordon. Sir Cosmo Duff Gordon es mejor conocido por las circunstancias en las que sobrevivió al hundimiento del Titanic en 1912. Junto con su esposa y su secretaria, Laura Mabel Francatelli, Sir Cosmo y su esposa tenían la cabina A16 en los cuartos de primera clase del Titanic. Los tres estaban en las únicas 12 personas que escaparon en el bote salvavidas número 1, que tenía una capacidad de 40 personas. Las damas habían rechazado anteriormente lugares en otros 2 botes salvavidas para mujeres y niños, porque Lady Duff Gordon se negó a separarse de su esposo. Bruce Ismay. La noche del 14 de abril de 1912, Ismay estaba acostado sin dormirse, aún en su suite, cuando sintió el alboroto en los pasillos, y al preguntar a uno de los empleados lo que ocurría, este respondió que habían golpeado un iceberg. Se colocó un abrigo encima de la pijama y subió al puente. En el puente estaba el capitán Edward Smith, quien dijo que el barco había chocado con un iceberg y que se temía que fuera serio. Ismay bajó a la sala de máquinas y contactó con Joseph Bell, ingeniero jefe de máquinas, y le dijo que las bombas podrían sostener el barco. Fueron las últimas buenas noticias que escuchó. ¿Qué pasó con el capitán del Titanic? No está claro cómo murió el capitán Smith, pero lo más probable es que falleciera ahogado en el puente de mando o la timonería interior o saltara al agua desde una posición cercana al puente en los últimos momentos del hundimiento. La insumergible Molly Brown en 1912 estaba recorriendo Egipto cuando le llegó la noticia de que su primera nieta mayor estaba gravemente enferma.
decidió regresar inmediatamente en el primer barco que tuviese un viaje directo a Nueva York. Este barco, por supuesto, era el Titán. Tras el naufragio, Margaret había pasado el tiempo ayudando a personas a llegar a los botes hasta que personal del barco la convenció de abordar el bote número 6. Sin embargo, cuando notó que comenzaban a alejarse sin haber llenado los botes de pasajeros, empezó una batalla campal con el capitán. El hombre a cargo del bote, Robert Hitchens, temía que si volvían a acercarse al Titanic, podrían ser arrastrados por la succión o la cantidad de personas extra podría hundirlos. La acción que le haría pasar a la historia sería la amenaza al capitán, en la que le decía que podía escoger: volvían o lo tiraba al mar y ella tomaba el bote a la fuerza. Así fue como pasó a ser conocida como Margaret Molly Brown, apodada Insumergible, después de conducir su bote salvavidas para rescatar a pasajeros varados medio del océano. Espero te haya gustado mucho este video. Increíble todas las personas que sobrevivieron a este naufragio. Sin embargo, me llama la atención de aquella mujer que decidió retar al capitán de su bote para regresar y salvar muchas más personas. Gracias por ver el video y recuerda suscribirte.